están? Esta es la clase 4 del curso virtual de Premiere del CEPIA de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo que vimos en las 3 clases anteriores era básicamente cómo crear un proyecto nuevo, cómo abrir una secuencia, cómo importar el material y algunas diferentes maneras como para encarar una edición, es decir, cómo podían seleccionar los planos desde desde el monitor de reproducción, o cómo podían enviar el plano directamente a la línea de tiempo y encarar una edición desde el timeline con las herramientas básicas que fuimos descubriendo. Ahora bien, yo lo que hice aquí fue una edición muy precaria con los planos que contaba, que son planos de un trabajo de la facultad. Espero que los chicos me disculpen y les mando un saludo, sobre todo porque no edité con ellos, así que fue una especie de robo por un buen fin que hice de su corto. Como les decía, yo ya le subí los planos al Drive. Lo que tiene de trampa este corto es que los planos, como están numerados, no son en el orden en que van editados. Entonces es un poco un rompecabezas. Hay que mirar los planos y ahí decidir cuál sería el orden adecuado para que se cuente la historia. Bueno, entonces lo que vamos ahora es refrescar un poco la memoria de cuáles eran las opciones para corte. Por ejemplo, nosotros mandamos el plano a nuestra ventana de reproducción, colocamos in, out y llevamos este plano para abajo. O bien, ya tenemos el plano aquí abajo, con nuestra herramienta de selección seleccionamos el comienzo del plano, seleccionamos el final del plano, quitamos el intermedio y hacemos lo mismo con el siguiente plano. O bien, con nuestra herramienta de cuchilla cortamos, y volviendo a la herramienta de selección quitamos el sobrante y eliminamos. O bien, habiendo cortado el principio, ponemos un in, un out y con esta herramienta extraemos o con esta herramienta unimos. Y ahí tenemos nuestros cortes. Esas son algunas de las alternativas de corte. Ahora vamos a suponer que ya tenemos todo cortado nuestro corto. Este es un trabajo que con la información que les fui dando en las clases anteriores, ya podríamos considerar que a esta altura podrían haber hecho un trabajo básico de corte de un material. Ahora bien, para continuar con la edición podemos empezar a manejar el sonido. Imaginemos que quieren agregar al sonido ambiente, suponiendo que el sonido ambiente está más o menos parejo, ustedes los niveles del sonido los pueden manejar moviendo esta línea. Siempre tienen que tener en cuenta que es importante que el sonido ambiente de un plano esté en perfectas condiciones, es decir, sin ruidos molestos, sin voces, sin indicaciones, sin música que provenga de otro ambiente, con todos los celulares apagados o mínimamente muteados, para que no contamine los sonidos propios del ambiente, porque no van a poder recrear el sonido ambiente, sino a lo sumo lo que van a tener que hacer es tomarse el trabajo de grabar aparte unos minutos del sonido ambiente del lugar mismo. Pero bueno, suponemos que el sonido ambiente ya está mezclado, ya está corregido. Lo que hacemos es colocarle alguna música.
Las opciones que tienen para poder editar la música son muy similares a las de los planos. Es decir, por lo general yo lo que hago, porque como verán las canciones suelen durar algunos minutos más que el corto, entonces traerlas para acá abajo nos pueden llegar a quedar un poco desproporcionados. Esto lo vamos a borrar para que no nos moleste. Entonces, mi método de trabajo es, si yo sé que una canción comienza desde el principio del corto, doble clic, la llevo acá arriba, marco el comienzo con un in y marco cualquier punto unos 30 segundos con un out. Entonces, cuando la llevo para acá abajo, tengo un archivo corto que puedo manejar, que yo después puedo estirar. En este caso, siempre amplío el track para poder ver mejor. Puedo achicar el otro track si ya no me interesa tanto y agrandar más para ver mejor. Entonces, yo acá lo que tengo es mezclado el audio del canal de sonido ambiente, o sea, el que viene pegado con el plano, y el canal de música. Está saturando, lo voy a tener que bajar. Aparte, seguramente voy a querer escuchar los sonidos del plano. Ven que ahí hay un sonidito de un celular, de un mensaje que llega, lo vamos a querer escuchar. Es preferible que toda la música esté más baja y no tener que bajar la música solo en el momento que se escucha el sonido, porque eso les va a quedar antinatural. De todas formas, si ustedes lo quisieran hacer, ven, ese era el momento. Lo que van a hacer es ponerle lo que se llaman clavos de sonido o keyframes con la herramienta esta de la pluma. Ven, yo coloqué 2, habría que colocar 4, y con la herramienta de selección pueden bajar la parte del medio. ¿Vieron? O sea, esto lo podríamos sacar directamente, pero obviamente va a quedar horrible, pero para que vean. ¿Comprenden? Pero ahí tenemos un volumen manejable. Bueno, podemos tener el caso de que la canción continúe todo el corto sin detenerse y que hacia el final tengamos los créditos y luego queremos que se vaya por un fundido lento. Las maneras de poner un fundido, después les voy a explicar también en imagen, funciona de la misma forma, son varias. Una de ellas es, pueden realizarlo con la misma herramienta que realizaron antes, esa bajada de volumen que utilizamos para que se escuchara el sonido del teléfono. Clavo al final o en cualquier momento, y el segundo clavo lo bajan hasta 0,0 decibeles. Entonces, el efecto es ese, es que va a irse por fundido. Cuanto más largo sea el fundido, el efecto va a ser obviamente más sutil o va a ser más brusco. Ven que va disminuyendo lentamente, pero también lo pueden hacer bien brusco. Va a depender obviamente de cómo quede el tipo de canción. En este caso es un instrumental, es un ritmo tranquilo. Si ustedes estuvieran usando una música mucho más intensa, el efecto va a ser otro. Pero otra manera de hacer un fundido es, con la herramienta de selección, se detienen sobre el final del plano, del archivo, en este caso el archivo del audio, y con botón derecho van a tener estas opciones. Entre estas opciones, aplicar transiciones predeterminadas les coloca automáticamente
un fundido que puede ser fundido a la nada o fundido con el archivo que sigue de 1 segundo. Que por supuesto ustedes lo pueden estirar todo lo que quieran, ¿no? Es decir, es lo mismo que haber puesto los clavos de sonido y moverlos. Por supuesto que la diferencia es que con los clavos de sonido ustedes pueden hacer las intervenciones en cualquier lugar del archivo. En cambio, con lo que es la transición, lo pueden hacer solamente al final del archivo o entre un archivo y el siguiente. Por ejemplo, si nosotros a continuación tuviésemos otra música, nosotros podemos hacer que esta música y la otra fundan entre sí. Siempre con un fundido de 1 segundo que ustedes pueden manejar. Esperen que se los hago acá. Ven, se va haciendo parejo entre los dos. Yo acá, como este archivo lo tengo agarrado desde el principio, no me permitía hacer más porque no tenía archivo, pero ahora ahí va. Entonces, por ejemplo, hasta que se pierde el primer fundido. Si esto lo quisieran hacer con clavos, lo podrían hacer, pero es más complicado porque ahí tendrían que trasladar uno de los archivos de sonido a otro track de más abajo, superponerlos y ahí sí colocar un clavo aquí arriba que termine ahí y el otro clavo ahí que termine acá, que empieza acá. Entonces genera el mismo efecto. Pero es un poco más complicado. Y después, otra forma de colocar ese efecto es yendo aquí a mi bin de herramientas, efectos, transiciones de audio, porque las transiciones son las que se colocan entre un archivo y otro, fundido cruzado, potencia constante, y lo arrastran. Herramienta de selección y listo. Es decir, esto es lo mismo que esto. Lo mismo sucede con cualquier tipo de efecto que ustedes quieran agregar. El efecto de una puerta que se cierra, el efecto de un timbre que suena, cualquier efecto que ustedes le quieran agregar a la edición, van a ir adicionándolo, lo pueden mezclar obviamente con la música, lo van a ir adicionando siempre en otras capas. Es decir, si yo colocara por error, a ver, vamos, yo acá no tengo ningún efecto de sonido, pero por ejemplo, si yo tomara esta voz acción y quisiera agregarla como un efecto, imaginándonos que esa voz es un timbre, cualquier otra cosa, y yo lo quiero agregar en algún momento de mi edición, por ejemplo acá, yo solamente tomo el audio, pero si yo lo coloco sin querer en alguno de los tracks que ya tengo utilizados, me va a borrar lo que está abajo y solamente se va a escuchar eso. Por eso siempre lo tengo que colocar en algún track vacío. Para nuestro orden es preferible tratar de trabajar con los tracks seguidos, porque si no se nos van a sumar una cantidad increíble de tracks de sonidos que nos van a hacer mucho más molesta la edición. Ya ven que yo acá con una sola pantalla tengo que estar agrandando y achicando para poder manejarme. Entonces, si yo hacía eso de ponerlo acá arriba, acción ¿comprenden? En cambio, si lo dejo ahí abajo, acción todo lo puedo estar escuchando a la vez y puedo manejar el volumen de este plan, de este archivo, puedo hacerlo entrar ahí,
Cuando es muy chiquitito es complicado con los fundidos, porque como son de 1 segundo, si duran menos de 1 segundo. Acción. Acá mismo puedo hacer eso que habíamos visto al principio para el sonido del teléfono con nuestra herramienta de clavo. Siempre tienen que poner 4 porque son para que suba. Volvemos a la selección, bajamos un poquito. Acción. Y lo mismo que les explicaba para el fundido de salida, fundido de entrada. Por supuesto que ustedes pueden utilizar la cantidad de canciones que quieran. Siempre cuando un corto es muy breve, no conviene que hagan una mezcla muy grande de canciones, porque si no es como que les va a quedar una música cada 2 o 3 planos. Si encuentran una música que puedan utilizar durante todo el corto, mejor. Si encuentran, si el corto tiene algún cambio, quizás en ese momento está bueno hacer un cambio de música. También está muy interesante dejar momentos sin música, porque eso es lo que lo hace un poco más dinámico y más realista y no satura tanto con la música. Pero bueno, esas son elecciones estéticas que no tienen que ver con el trabajo técnico. Y el mismo principio del fundido de música es aplicable para imagen. Es decir, si nosotros queremos empezar el corto con un fundido, con el botón derecho, aplicar transición predeterminada. Como verán, se lo pone tanto a la imagen como al sonido cuando lo usan desde acá. Entonces ustedes, digamos, imaginen que el sonido no lo quieren por fundido, lo pueden sacar. Entonces solamente les quedaría un fundido de imagen. Obviamente es recomendable porque les va a quedar mejor. Y pueden trabajar la duración del fundido por separado. Es decir, que sea más corto el de imagen o más largo el de sonido, eso lo pueden manejar. Pero ven, cuanto más corto es el fundido de imagen, más rápido entra la imagen. Ahí prácticamente es imposible de detectar porque son unos poquitos cuadros que tiene el fundido. Y cuanto más largo, lo mismo entre plano y plano. Es muy usual que ustedes quieran, por ahí en otro tipo de trabajo, unir fotos entre sí. Entonces le pueden colocar a cada foto un fundido. Ahora sí, lo que ya les estoy diciendo, no se les ocurra hacer un corto que sea todo fundido encadenado, así como se llama el fundido entre un plano y otro. Todo fundido encadenado porque es totalmente anticinematográfico. Y lo mismo si ustedes quisieran hacer un fundido a negro, por ejemplo. El fundido a negro saben que es una transición que denota una cantidad de tiempo mayor. En el relato estoy hablando, una mayor cantidad de tiempo mayor en el relato. Entonces, imaginen que acá quisieran hacer que él sale y darle el tiempo que le lleva ponerse la ropa, cambiarse. Entonces, bueno, dejan un espacio en negro en el medio y ahí pueden hacer el fundido de final y el fundido de comienzo. Acá hay una cantidad de tiempo en negro que es totalmente desproporcionada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que no se nos mueva la música tenemos dos opciones. O le ponemos este candadito, que lo que hace, como ven, es impedir que esto se mueva. No lo podemos mover de ninguna manera, pero esto sí lo podemos mover. Y a la vez, para que no se nos mueva tampoco lo que tengamos en el canal de abajo, nos conviene poner el candado del canal de abajo. Entonces ahí ustedes pueden traerse con las flechas de selección, acercarse. Como van a tener seleccionado el imán, esto se les va a quedar
esto se les va a querer mover medio bruscamente y no van a poder tener un fundido, va a depender de cuánto estén abiertos para que puedan tener mayor movilidad. En ese caso pueden deshabilitar el imán y les va a dejar moverse lo que quieran de tiempo. Por lo general lo que conviene hacer es mirar cómo termina el fundido, calcular y parar donde creen que ya puede empezar a entrar la imagen siguiente y ahí moverlo. A veces estos fundidos a negro son un buen momento para que puedan cambiar la música, ¿no? Entonces, si ahí deciden que quieren hacer un cambio de música, simplemente con la cuchilla pueden hacer un corte, volver a la herramienta de selección, borrar la música que sigue, elegir la siguiente música, seleccionar el punto de entrada, darle unos segundos como para que no se les haga el archivo tan largo, colocarla y probar de fundirla. Yo acá le voy a poner un volumen similar al otro para que no sea, en este caso está bueno extender un poco más. Y en este caso, bueno, pueden extender hasta donde quieran, incluyendo los créditos finales. En este caso no vamos a hacer que el corto termine con un fundido a negro porque va a negro naturalmente por la característica del corto. Entonces aquí ya podríamos colocar los títulos. Entonces básicamente lo que tenemos por el momento es una edición sencilla. Ya mismo estoy sacando obviamente los fundidos de aquí. Para sacarlos simplemente se colocan encima y se los sacan. Ahí estamos. Y lo que les contaba es que aparte de hacerlo con el botón derecho, aplicar transiciones predeterminadas, otra manera de poner las transiciones es mediante nuestra carpeta de efectos. Si era transiciones de audio para hacer un fundido de audio, son transiciones de video para hacer un fundido de video. Está bajo la sección de disolver y es el que está marcado porque es el más usual, disolución cruzada. Lo colocan ahí, también se los coloca por defecto de 1 segundo, lo estiran a donde quieran y en este caso no lo colocan el audio, lo coloca solamente de video. Si ustedes quisieran el de audio, tendrían que ir a transiciones de audio y agregarlo. Por eso muchas veces es una opción muy práctica la de aplicar transiciones predeterminadas. Entonces, con lo que fuimos viendo en la clase anterior de los cortes y que les di una refrescada al principio de esta clase, las maneras de hacer un corte, las transiciones y la manera muy sencilla de colocar audios en los determinados canales, lo mismo que van a tener que ir haciendo con los clavos de audio, ir mezclando los sonidos ambiente, lo mismo que pueden colocar entre un plano de audio y otro un fundido para que sea más sutil el cambio entre plano y plano. Van a tener que manejar los volúmenes porque por ahí tienen planos que tienen algún sonido que viene de la calle que es más fuerte porque están más cerca con la cámara de la ventana y ese tipo de cosas. Lo van manejando siempre con la herramienta de selección, bajando y subiendo, con los clavitos, que es la pluma esta, para ir colocando. Lo mismo quizás en el medio de un plano se les coló una voz y en ese caso lo que pueden hacer es bajar esa parte y colocar un parche cortando un pedacito de otro ambiente. En ese caso, por ejemplo, ustedes lo que podrían hacer es, con el botón derecho se les despliega
El botón derecho funciona de dos maneras. Si lo colocan en el borde del plano les aparecen estas opciones, pero si lo colocan en cualquier lugar central del plano les va a aparecer todas estas opciones. En este caso yo voy a usar la opción desvincular para que el sonido y la imagen me queden por separado. ¿Ven? Le voy a sacar el imán para poder volver a... Ahí está. ¿Para qué uso esta opción? Muchas veces quizás cuando comienza el plano tienen el... Espera, voy a mutear esto porque me va a volver loca. Tienen el comando de acción cuando comienza el plano, pero la imagen les sirve, pero el sonido no les sirve. Entonces con el desvincular ustedes pueden solamente achicar el sonido y no la imagen. Pero como les queda un agujero van a tener que buscar algo de audio para poder emparchar. Entonces, teniendo desvinculados los planos, es más sencillo porque ustedes pueden hacer lo siguiente. Con la herramienta de cuchilla, cortar un pedacito, vuelven a la selección y ven que este pedazo lo pueden utilizar suelto. Bueno, si es así, lo que van a estar haciendo es repitiendo el audio, pero si es un ambiente controlado, que está silencioso, no se nota. Acá teníamos el momento donde habíamos bajado el sonido para que se escuchara ese agregado que le habíamos puesto por debajo. De todas formas, ustedes pueden recurrir a sus planos originales. Este no, porque es en otro ambiente. Podrían elegir cualquier momento silencioso y solamente bajarse el sonido. Y eso funciona como un parche perfecto. Sé que van a tener algunos inconvenientes cuando prueben a hacer estas cosas. Muchas veces se les van a superponer en los canales, no van a entender por qué no les está funcionando un canal o de dónde se mandaron el moco de haber movido algo. Son cosas totalmente normales, pasan todo el tiempo, nos pasan también a los editores que tenemos muchos años en esto, que quizás por el apuro, quizás porque estamos manejando mucho material o estamos haciendo algo nuevo, vamos a tener algunos inconvenientes. Recuerden que nuestro mejor aliado es la herramienta de Control Z, el deshacer. También lo van a encontrar acá en edición, deshacer, y eso instantáneamente pueden volver muchos comandos para atrás y volver a hacerlo. Una recomendación muy importante ahora que ya están empezando con ediciones un poquito más complejas es, una vez que ustedes terminen de editar la imagen, antes de empezar a colocar los fundidos, de empezar a mezclar el sonido, les conviene siempre hacerse una copia de la secuencia. Por ejemplo, yo estoy trabajando sobre esta la vamos a borrar. Me coloco sobre la secuencia, botón derecho, duplicar. Me va a aparecer el mismo nombre, secuencia 1, clase 4, copia. Yo acá puedo cambiarle el nombre y ponerle secuencia 2. Entonces, a partir de ese momento, como verán, es exactamente igual a la secuencia anterior. Empiezo a trabajar sobre la secuencia 2. Entonces acá yo puedo modificar y mover las cosas y probar opciones y ponerle los fundidos. Y cualquier problema que tenga, por ejemplo, que me pase algo así y que ya no pueda volver atrás porque tenía la secuencia muy grande y estaba trabajando por acá, hice un montón de cosas y ya se me complica volver atrás, bueno, siempre tengo mi secuencia perfecta con la que trabajé antes. Así que no está nada mal ir avanzando de a poquito e ir agregando y haciendo copias de la secuencia para quedarnos tranquilos que siempre tenemos una manera de volver atrás en el caso de que el programa se confabule contra nosotros y nos mandemos algún moco. Bueno,
Por el día de hoy vamos a terminar acá y nos veremos en la próxima clase. Gracias.